nombre de nuestro Dios, hermanos. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo en esta noche? Amén. Debe de haber alabanza en nuestros labios, amén, en nuestros corazones, para acercarnos, hermanos, a el Señor en esta noche, amén. Y vamos a entrar en la palabra del Señor, hermanos, como cada martes, amén. Estamos llevando el mensaje, la palabra del Señor, hermanos, en el tema, ¿verdad?, de matrimonio y familia. Ahí vamos a continuar en esta noche, hermanos, hablando sobre el siguiente tema, ¿verdad?, que nos lleva a la continuidad de lo que ya hemos visto durante todo este tiempo hasta aquí, que hemos hablado sobre la lección, ¿verdad?, 1 y la lección 2, en que hemos desarrollado, hermanos, amén, la palabra del Señor en estos días, amén. Así que vamos a entrar, hermanos, en esa palabra del Señor. Gloria al Señor en esta noche, aleluya. Y así vamos a leerle la palabra del Señor en el libro de Salmos, hermanos, Salmos 127, aleluya. Cuando termine este curso que estamos teniendo, ya habremos aprendido de memoria, ¿verdad?, este texto. Les invito a ponerse de pie y darle una lectura a la palabra del Señor. Así vamos a dar principio al tema de matrimonio y familia cristiana en esta noche. Alabado sea el nombre de Cristo, amén. Leemos en la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de esta manera: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Lo leemos una vez más. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. Así, amados hermanos, en esta noche vamos a continuar en el tema de matrimonio y familia cristiana, que hemos estado, hermanos, hablando sobre el tema. Hemos hablado del principio, ¿verdad?, de cómo Dios estableció esta familia, que Dios fue el que inventó, ¿verdad?, todo esto, el que creó todo, ¿verdad?, esta organización, ¿verdad? Él organizó todo lo que ahora nosotros conocemos como matrimonio y como familia. El Dios lo creó y nos da en su palabra muchas enseñanzas de cómo Él, ¿verdad?, creó todas estas cosas y las diseñó, y todo lo ha hecho, hermanos, porque nos amó. Eso es lo que su palabra nos enseña, que Él hizo todo esto por amor. Él sabe que necesitamos de todo esto y que vamos a poder entender estas cosas. Bueno, entonces, hermanos, hemos hablado que el Señor, ¿verdad?, nos ha venido hablando sobre ese tema, su palabra. También entramos en el tema, ¿verdad?, del noviazgo, como le decimos aquí, amén. El desposorio, cuando hay un compromiso entre dos personas que van a planear, ¿verdad?, casarse y crear, ¿verdad?, allí un nuevo matrimonio. Entonces, hermanos, pasamos hablando sobre el tema, ya aconsejando a la juventud que antes de tomar estas decisiones de casarse, hermanos, hay muchas cosas que observar seriamente. No podemos pensar de que después vamos a resolverlo, después lo vemos, después vemos qué pasa, porque Dios pues claramente lo ha dejado escrito en su palabra, hermanos, todo esto para que el hombre pueda tomar decisiones correctas. Y ojalá, ¿verdad?, por lo menos, como hemos dicho acá, la iglesia que conoce la palabra, que vive conforme a la palabra, tenga este beneficio, hermanos. Si la iglesia no puede vivir esto, no puede recibir esta bendición, si la iglesia no es bendecida, hermanos, por el Señor, por medio de su palabra, para que practicando estas cosas venga la bendición verdaderamente, entonces en realidad estamos desperdiciando totalmente la bendición de Dios. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Dios quiere bendecir a los hombres en la tierra, y Él ha establecido que lo va a hacer por medio de la familia, por medio del matrimonio. Por medio de ello
Dios introduce la bendición en todos los sentidos que podamos nosotros hablar. Así Dios lo hace. Entonces, hermano, esto es muy claro, que si algo no anda bien en la vida de los hombres, si alguien no es feliz, si alguien no está viviendo una plenitud en su vida, amén, ya sea como hijos, como padres, entonces algo hizo falta, algo no se hizo bien, o algo se está haciendo mal, por lo cual, hermanos, la bendición no puede ser derramada como Dios lo quiere, ¿verdad? Claro, todos tienen vida, todos comen, todos respiran. La misma palabra, Dios dice que Él, ¿verdad?, derrama, ¿verdad?, bendición sobre buenos y malos. Sin embargo, Él ha preparado una bendición muy especial, muy preparada, ¿verdad?, especialmente para aquellos que obedecen, hermanos, a su palabra. Eso lo vamos a encontrar en la palabra de Dios siempre, que hay una exclusividad del Señor para aquellos, ¿verdad?, que buscan a Dios y aplican los consejos de Dios, hermanos, en sus vidas. Entonces, hermanos, hemos llegado hasta el punto de explicar, ¿verdad?, la semana pasada sobre el tema de unirse, ¿verdad?, en yugo desigual, que ese fue el tema que finalizamos hablando sobre casarse con alguien totalmente, hermanos, que está disparejo, ¿verdad? Si entendemos claramente que dos personas piensan diferente, y eso, ¿verdad?, es otro tema que vamos a tratar más adelante, donde la mujer piensa de una manera y el varón piensa de una manera, pero no se trata de eso cuando hablamos del yugo desigual. No se trata de eso. Entonces, cuando hablamos del yugo desigual, hay cosas y bases principales que hemos mencionado, que la misma palabra nos hace entender, de que no se trata de que hay diferentes pensamientos y hay que coordinar pensamientos. Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero fundamentalmente, si hay un desacuerdo en las cosas que ya vimos, la misma palabra nos hace entender que eso va a fracasar y lamentablemente no se va a poder cultivar una familia donde haya felicidad y donde los hijos puedan formar también, ¿verdad?, una familia, hermanos, donde puedan también ser felices. Lamentablemente eso se va llevando de generación en generación, ¿verdad? Hay un fracaso aquí, sigue el otro con el mismo fracaso y todo el tiempo, y ya parece algo normal. Eso es lo que hemos dicho, ¿verdad? Que ya para el mundo parece que como se vive en el mundo, como vive, hermanos, los matrimonios hoy, aún en las iglesias, parece que todo es normal. Se mueren así y así se acaban las cosas y nunca ha mejorado. Ahora estamos tratando de enseñar, ¿verdad?, esta palabra de Dios para que podamos tomar, hermanos, realmente seriamente lo que Dios dice en su palabra. Dios habla seriamente, y cuando Él dice una palabra, hermanos, tiene gran peso. Dios no juega con lo que dice. Por muy pequeño parezca para nosotros lo que Dios está diciendo, esa palabra tiene un gran peso. Dios no juega con ninguna palabra que Él ha salido de su boca. Él, cuando dice algo seriamente, Él quiere que nosotros también lo tomemos así, con seriedad. Entonces, este texto que hemos leído, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En todos los sentidos, ¿sí? Es así. En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. No va a poder, si no se pone los fundamentos en un pueblo, en una ciudad, en una casa, hermanos. Si no están los fundamentos de Dios, en vano están creando o piensan que están haciendo algo importante, que luego va a venir a la ruina todo. Entonces vamos a entrar, hermanos, en la lección 3. Amén. Vamos a ir hablando sobre el tema de la lección 3, y vamos a hablar, hermanos, antes que entremos a ver muchos detalles de los esposos, de las esposas, de los hijos, etcétera, que vamos a estar hablando sobre durante todo este tiempo. También es primordial y muy importante que hablemos, hermanos, de los cónyuges antes de entrar con hijos, con los hijos y todo eso.
Primero, lo que se encuentra después de casarse, hermanos, son las reglas y las responsabilidades de los cónyuges, ¿sí? Se inician con dos personas y normalmente terminan el matrimonio con dos personas. Los hijos nacen, crecen, se casan y se van. Y los que se quedan en casa, hermanos, siempre van a ser a esos dos que empezaron, ¿verdad? En el principio del matrimonio. Así que es muy esencial hablar de los cónyuges. Así que cuando hablamos de los cónyuges, hablamos de las dos personas que se aman y se casan por amor, ¿sí? Entonces, este es el punto de partida en que vamos a continuar caminando por este camino, hermanos, de la vida cristiana, del matrimonio y la familia. Y entramos en esta lección 3, hermanos, que habla de las reglas de Dios para los cónyuges. Hay unas reglas, hermanos, que si no se llevan, si no se cumplen delante de Dios, como Él lo dice, entonces, hermanos, hemos violado leyes que van a repercutir en un desorden en la casa, en la familia. Entonces, hermanos, Dios ha establecido eso. Si alguien pone esto a un lado como si esto no tuviera valor, estamos prácticamente desechando a Dios. Como lo dijo claramente el Señor en el libro de Romanos, por cuanto, ¿verdad?, no hemos tomado a Dios, ¿verdad?, en serio en su palabra, Él también nos va a entregar, ¿verdad?, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y empezamos mal y vamos a terminar mal. ¿Por qué? Porque ignoramos lo que Dios establece en su palabra. Aunque hoy en día, hermanos, de lo que voy a hablar hoy, o de lo que vamos a hablar hoy, parece algo muy normal, que ya hasta no lo tomamos en cuenta, y parece algo muy normal vivir como vivimos. No es así, porque Dios pues tiene establecido, ¿verdad?, su palabra, que si nosotros lo ignoramos, estamos ignorando a Dios. Estamos diciendo que Dios no tiene nada que decir ni nada que hacer, y que su palabra no cuenta para nosotros, que nosotros sí sabemos cómo vamos a hacer las cosas. No sabemos cómo hacer las cosas en realidad. Por eso es importante ir a Dios. Por eso es importante venir a la iglesia y escuchar, ¿verdad?, el consejo del Señor. Entonces hay aquí, ¿verdad?, en esta lección 3 vamos a hablar sobre las reglas de Dios para los cónyuges. Si se cumplen estas reglas dentro del matrimonio, que es lo primero que vamos a hacer cuando nos casemos, o cuando se casan los jóvenes, si empezamos bien, seguro que va a prosperar. Dios ayuda a aquellos que realmente quieren buscar su voluntad, hermano. Solo falta que alguien lo busque, solo falta que alguien clame, que diga: Señor, yo no sé cómo llevar un matrimonio, pero yo te pido que me ayudes, enséñame, que yo pueda saber, escuchar, buscar maneras de saber lo que debo de hacer en cada momento de la vida del matrimonio. Entonces, esta lección habla de algunas cosas, algunos puntos que vamos a tocar, ¿verdad? La primera es, hermanos, dejar padre y madre, ¿sí? Creo que esto, hermanos, no se entiende mucho. Ya no se toma muy en cuenta. Es como una palabra vieja. Es como una palabra que está ya en el Génesis, que parece que se lo habrán dicho a Adán, y a nosotros, pues nosotros nos casamos y cada quien trata el asunto de después de casarse en cuanto a sus padres, como sea. A veces los mismos hijos son aquellos que no se quieren deslindar de sus padres. A veces son los padres que no dejan a los hijos vivir, ¿verdad?, su vida, y se meten tanto en la familia nueva o en el matrimonio de los hijos que se casaron, hermanos, y eso ocurre de esa manera. Es decir, muchas veces son los padres que no conocen a Dios, o que aunque conocen a Dios, simplemente llevan sus propios sentimientos a como quieren.
quieren que sus hijos diseñen su familia como ellos lo hicieron o como a ellos les parece, a los padres. En otras ocasiones los hijos son los que siempre están queriendo que sus padres les digan lo que tienen que hacer. Cualquier cosa que diga la esposa, y dice: le voy a preguntar a mi papá, le voy a preguntar a mi mamá si está bien así. O sea, no tienen confianza, no tienen dirección, no tienen autoridad, no están cumpliendo eso. Entonces, hermanos, la palabra de Dios, ¿verdad?, dice en el libro de Génesis 2:24. Casi siempre tenemos que ir a Génesis, ¿verdad? Ahí nace todo nace en Génesis, ¿verdad?, que es el lugar donde Dios ha puesto todo. Dice acá: por tanto dejará, Génesis 2:24, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Ese es el punto que estamos viendo, que Dios dijo esto. ¿Será que el Señor solo lo dijo y cada quien cásese y mírelo como quiera, adáptese como se pueda? Porque es lo que hacemos hoy, o lo que hace muchas veces la gente. Como se pueda, nos tenemos que adaptar. Y no. Pueden haber necesidades por lo cual unos hijos no se vayan de la casa de sus padres. Ya hablamos de eso en las clases pasadas, sobre preparar un lugar, ¿verdad? Pero cuando hablamos aquí, hermanos, de dejar a padre y a madre, no está específicamente hablando de dejar la casa de los padres. Porque dejar la casa de los padres ya vimos que tiene otra naturaleza, ¿verdad? Son otras razones por lo cual, ¿verdad?, dejará uno o necesita uno tener un lugar o una casa propia, ¿verdad? Muchos matrimonios empiezan así con sus padres, en casa de sus padres, porque por alguna razón que existe, pero exactamente esto no significa dejar físicamente, ¿verdad?, la casa de los padres, ¿verdad? Esta palabra dejar, dice acá, no significa abandonar y olvidar a nuestros padres. No es que ya nos olvidemos de nuestros padres. Es importante, Dios nos exhorta en su palabra a que los hijos, ¿verdad?, también cuidemos de los padres. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios en que los hijos necesitan estar pendientes de sus padres. Eso es una justicia, eso es honrar a los padres. Entonces no significa abandonar a los padres o olvidarnos de ellos en un sentido. ¿Qué significa realmente, verdad, dejar padre y madre? Significa que los padres no tendrán más autoridad sobre sus hijos. Eso significa que aunque vivamos con papá por alguna razón, tal vez justa, ¿no?, que tuvimos que quedarnos allá por un tiempo, no sé. Con todo eso, los padres, el padre que es entendido, que conoce la palabra, que ya entendió que su hijo ya se casó y que debe de cumplir la voluntad de Dios, como padre, él tiene que cumplir, dejar que su hijo, ¿verdad?, tome su autoridad en su casa. Entonces el padre, aunque tenga a su hijo en su propia casa, no debe meterse en las cuestiones de autoridad, ya sea gobernando a los nietos, ya sea gobernando a la esposa de su hijo. No. Si el padre, por buena gente, como se dice, ¿verdad?, quiere ayudar a su hijo por un tiempo, cuidarlo mientras él aprende tal vez a caminar solo, a sostenerse solo, no sé, pueden haber razones que sean justas. Con todo eso, el padre que es entendido tiene que saber que su hijo que se ha casado ya ha formado otra casa, ¿verdad? Aunque esté dentro de la misma casa, realmente allá hay dos casas, porque el Señor le llama casa a la familia, no al edificio tanto. Entonces significa que los padres no tendrán más autoridad sobre sus hijos, no pueden gobernar, la madre no puede gobernar a su hija porque
está, ¿verdad?, en su casa porque ella ya se casó. Si hay un buen principio o hay una buena razón por la cual los hijos tuvieron que quedarse allá un tiempo, los padres no se deben de meter, no deben de meterse en ningún aspecto, más que tal vez en algunas cosas que sean necesarias o justas, ¿verdad? Podemos seguir platicando con nuestros padres, con nuestros hijos, podemos seguir conviviendo, podemos hacer muchas cosas juntos, pero siempre los padres necesitan respetar ya, ¿verdad?, la privacidad y la autoridad que ya ese muchacho, ¿verdad?, tiene. Puede ser que el padre tenga 70 años y el hijo tiene ya es de 30 años y es más pequeño, pero lo tiene que respetar como ya un padre de familia. Él es un hombre ahora, él es una autoridad, ¿verdad?, en su área. Y eso es muy importante, hermanos, que los padres podamos entender eso, porque también aquí los que estamos acá vamos a tener tal vez, ¿verdad?, a nuestros hijos en algún momento, tal vez en casa. Entonces eso es muy importante que los padres lo vean. ¿Por qué? Porque cuando dice el Señor, dejará padre y madre, y ya estamos explicando que no específicamente es que literalmente los saques de la casa o se vayan. No, tiene más que ver con que ellos ya son una autoridad y el padre no puede meterse allá, ni la madre. Si tú respetas como padre eso, vas a dejar que Dios bendiga a tus hijos. Si los hijos también entienden eso, porque es lo que yo digo, a veces los mismos hijos son los que meten en problemas a sus padres, porque los mismos hijos quieren que sus padres tomen autoridad, o dejan que los padres tomen autoridad en su propia casa, en su familia, con su hijo, con su esposa. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Que los mismos hijos están también violando esta palabra de Dios, es decir, están en contra de esta palabra, y la bendición no va a venir, sino va a crear problemas eso. ¿Por qué? Porque un Dios sabio dijo esto. Amén. Y eso es lo que tenemos o necesitamos comprender en esta primera parte. Entonces, hermano, tenemos que cuidar eso, hermano, ¿verdad? Si hemos vivido así o estamos viviendo así, va a ser muy importante, hermanos, que nosotros corrijamos eso, ¿verdad? Yo sé que a veces no se ha dicho de esta manera, no se ha explicado tal vez, o no nos los han explicado de esta manera, después de muchos años de ser creyentes o de tener a nuestros hijos en casa. No, tal vez no lo entendimos así, ¿verdad? Entonces ya cometimos muchos errores, por eso ha salido mal muchas cosas. Por eso la bendición no puede ser perfecta sobre la vida de nuestros hijos, del matrimonio. ¿Por qué? Porque en algo se está descuidando, ¿verdad?, en los caminos de Dios. Porque caminar con Dios, hermano, eso es. Cuando la palabra dice que caminemos conforme a su palabra, no significa solamente ora, canta, lee, ve a la iglesia, aunque todo eso es la orden de Dios. Pero caminar con Dios significa tomar en cuenta a Dios en cada una de estas cosas, de estas áreas de nuestra vida. Entonces, cuando yo como padre hago esto, primeramente yo me libro de un mal con mi hijo, y mi hijo puede cumplir él su tarea y ser bendecido su casa. ¿Por qué? Porque lo que el Señor dijo en su palabra, entonces dejarán a padre y madre, se unirán y serán una sola carne. Yo lo estoy permitiendo, yo estoy librando a mi hijo de eso, y mi hijo también está tomando, ¿verdad?, la autoridad, está haciendo lo que debe de hacer para que Dios cumpla su palabra. Hemos visto que la palabra de Dios, hermano, trae bendición. Cuando hacemos lo que el Señor dice, Él va a bendecir. Pero por muy bien que nos parezca la relación que tenemos con los hijos o con los padres, por muy bonito que nos parezca, hermano, si va en contra de lo que Dios escribió, estamos trayendo a Dios como si no tuviera sentido lo que Él dijo, como diciendo su palabra no tiene ni un sentido. Estamos menospreciando su palabra, creyendo de que somos más sabios como nosotros lo llevamos. Entonces, aunque a veces nos tenga que doler un poco, porque seguro que nos va a doler eso, ¿verdad? Y algunos tal vez porque como dijimos, ¿verdad?,
el domingo, ¿verdad? De la mentira. A veces como que estamos tan acostumbrados a gobernar a nuestros hijos que aunque ya se casaron, hermanos, a veces como que tenemos ese tic, ¿verdad? De mandarlos. A veces me pasa en la casa con mi hijo David, que vive al ladito. A veces le digo, anda a verme esto, anda a hacer esto. Y no, debía de pedirle el favor. Y me dice, no estés mandando al chamaco así. Me dice mi esposa, me recuerda de que él no está ahora, no es como antes. Y cuando yo le digo, anda a ver esto, anda a hacer lo otro, anda aquí, no, nada más, no. ¿Por qué? Porque tiene ya, ¿verdad?, una familia. Porque él es también autoridad en su casa. Entonces yo casi le tengo que pedir el favor y decirle, ¿será que puedas ayudarme en esto o hacer aquello? Estoy respetando que él, ¿verdad?, ya tiene una familia, que él no está bajo mi gobierno. No lo mando como un niño, porque ahora, ¿verdad?, él tiene una casa y él es ya un padre también. Amén. Entonces eso, hermano, es muy importante para que la bendición venga. Entonces, aunque tenemos a veces la costumbre de hacer eso, tenemos que cuidarnos cuando eso pasa. Cuando se casan nuestros hijos, tenemos que ponernos nosotros en nuestro lugar y dejar que nuestros hijos se pongan en su lugar. Entonces nosotros como padres tenemos que aconsejar a nuestros hijos y decirle, hijo, toma tu autoridad. Hijo, gobierna tu casa. Hijo, tú eres ahora la autoridad de tu casa. Tienes que ver, allí sí podemos, ¿verdad?, hacerle saber o enseñarle, ayudarle. Amén, para que él cumpla con aquello que tal vez él siente miedo, porque los hijos a veces se casan y como nunca han sido responsables o han sido autoridad, a veces todavía casi quieren depender de los padres, ¿verdad? De que pasa algo, hace algo la esposa y van con su papá. Papi, mira, esa María me está haciendo así, me está haciendo allá. Llámale la atención. y a veces pasa así, que los están yendo a acusar, o le pasa algo a la hija y la hija apenas pasa algo, ya se está yendo con su mamá a acusar, a decirle, así me hicieron, así me... No, ellos son responsables de resolver sus problemas. Y los padres que son sabios, si se están peleando por alguna cosita o por un dinero o porque no compraron una cosa, bueno, ¿sabes qué, hija? No, vuelve a tu casa, anda a resolver tus problemas con tu esposo. Yo no puedo meterme a resolver tus problemas en tu casa. Ese problema es tu problema. Tú lo buscaste y resuélvelo. Va a doler, pero ¿qué va a pasar? Que los hijos van a saber la próxima que ellos tienen que resolver sus problemas. Los padres no se pueden meter como autoridad porque no son autoridad en esa casa. Ellos son la autoridad. Ellos tienen que saber cómo resolver eso, ¿verdad? Ellos podían pedirle consejo a mamá, un consejo. El hijo puede pedirle un consejo a su papá. Es bueno, no es malo. Pero ellos no pueden ir y meterse allí como si ellos fueran, ¿verdad?, los dueños de ese matrimonio. No, ¿por qué? Porque no es así. Entonces, hermanos, esto es una cosa que tenemos que aprender y tenemos que practicar. Porque si luego que ya escuchamos todo esto y seguimos igual, entonces, hermanos, la palabra de Dios no tiene lugar para nosotros. Así que la bendición de Dios tampoco. Si vives como quieres, que te vaya como sea. Pero si tú vives conforme a la palabra de Dios, entonces Dios tiene, hermanos, amén, la autoridad, tiene la responsabilidad, Dios, de derramar su bendición como Él tal lo dijo. Cumple tu palabra, anda en mis mandamientos y yo te voy a bendecir. Y esto es un mandamiento del Señor, porque Él dice, ¿verdad? Por tanto dejará. No está preguntando si le gusta o si quiere o así va a ser. No, es que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es una autoridad, es una palabra de ley, de palabra, de ley del Señor. Entonces, hermanos, eso, ¿verdad?, es un detalle que también ocurre mucho dentro de la familia, que nadie entiende su lugar, nadie sabe qué debe de hacer. Entonces, hermanos, cuando suceden estas cosas, es importante que podamos mirar, ¿verdad?, estas cosas como Dios lo manda. Entonces, no vamos a olvidarnos de los padres, no vamos a tirar a un lado a los padres como si ya nos sirvieran. Debemos honrar a nuestros padres, no olvidarnos de ellos, visitar a nuestros padres, llevarles tal vez algo, y siempre en mutuo acuerdo, ¿verdad?, con la esposa, porque cuando no hay esa
esa autoridad, ni hay eso, hermano. ¿Cuántas veces eso causa problemas? Porque a veces la esposa tiene que llevar algo a su mamá, a su papá, casi robándoselo a su esposo. O el esposo tiene que llevar algo a su papá y a su mamá, guardándolo de la esposa. Ni se lo dice a la esposa porque su esposa es aquí y allá. Y todo eso, hermanos, es un problema, ¿verdad? Que tal vez es un poco íntimo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque cada quien sabe lo que sucede en su casa. Pero es una cosa que también, hermanos, se vive y como pastor que aconsejamos, escuchamos esos comentarios cuando nos preguntan y cuando muchas veces tienen ese problema. Por eso lo sabemos y tal vez nos haya pasado, ¿verdad? Porque no siempre estuvimos casados y sirviendo a Dios. Un tiempo vivimos sin las reglas de Dios en nuestra vida y vivimos mucho de lo que estoy hablando, hermanos. También lo vivimos con mi esposa. Después de ya estos añitos que hemos vivido, ya hemos aprendido pues muchas cosas, hermanos. Entonces Dios quiere, ¿verdad?, que podamos mantener a la familia, hermanos, realmente en su lugar, para que Dios libremente pueda derramar la bendición en nuestra casa y nuestra casa sea edificada como Dios, ¿verdad?, quiere. Aunque seguiremos siendo padres e hijos, pero respetando los límites, hermanos, de cada casa, ¿sí? Eso hay que hacer así, ¿verdad? Hay algunos padres que de repente le dan una casa a su hijo, un terreno, y los padres se sienten dueños casi de todo, o sea, dueños de todo. O sea, llegan y están regañando a la esposa del hijo: no has regado esa mata, y esa mata yo lo sembré y tienes que regarlo porque acá vives. O sea, no sé si alguna vez algunos de los que estamos aquí lo hemos hecho, hermano, pero yo lo he visto. Lo vi con mis papás, ¿verdad? En algún momento el abuelo que nos había vendido el terreno, en algún momento casi venía a querer gobernar sobre el terreno que estaba allí, que ya era de mi papá. Entonces, hermanos, suceden esas cosas. No es así. Estamos mal, ¿verdad? Estamos mal administrando las cosas, no vamos bien. Por eso es importante que cuando un padre le dé algo a su hijo, sienta si de verdad quiere dárselo, porque cuando se lo dé, él sabe lo que va a hacer. Si ya se casó, él sabe cómo lo va a mantener, a limpiar o a barrer o a dejarlo que crezca los árboles como quiera. Porque eso hace respetar, hermanos, amén, el matrimonio. Entonces sí nos podemos seguir relacionando como padres e hijos, pero tenemos que respetar, ¿verdad?, los límites de cada casa. La casa de tu hijo es otra casa, no es tu casa. Y tampoco el hijo, hermanos, tiene que venir a gobernar la casa de su padre. Que eso es otro mal que también es bueno hablarlo antes que nos salgamos de este punto. Amén. Hay hijos que aunque ya se casaron, ya formaron su hogar, ya tienen donde tienen que gobernar, todavía vienen con papá y le dicen: no le estés dando a él nada, no estés dejando que entre tal persona aquí, no estés agarrando aquello. Y hay padres, hermanos, que son así, no sé, muy sensibles a sus hijos, los quieren mucho y no, hermano. ¿Sabe? Los padres, ellos son libres, son autónomos de lo que ellos van a hacer. Es como a Dios. Tú no le puedes decir: ¿por qué bendices a ese? ¿Por qué le diste al malo? ¿Por qué dejaste que viva el malo? No le puedes decir nada. Los hijos no pueden ir a decirle a papá: ¿y tú, papá, por qué le diste más a él? ¿Por qué le diste el otro? Déjalo. Lamentablemente eso ha hecho, ¿verdad?, que los padres, o sea, los hijos y los padres que no estamos viviendo como para Dios, hermano, creemos ahora que si el padre nos da algo, nos da más, entonces vamos a atender, vamos a cuidar a ese padre. Pero si ese padre le dio más al otro, que lo cuide él. Cuando realmente el deber de honrar a nuestros padres no tiene que ver con lo que te da. Basta con que él te haya traído al mundo, te haya cuidado de pequeño y listo. Es tu padre, lo tienes que honrar. Pero tú como hijo, tú no puedes ir a meterte en la casa de tu papá como si que tu papá te tiene que obedecer a ti. Allí la autoridad es tu papá. Si agarró esto y se lo dio todo a aquel, es problema de él. Lamentablemente hay muchos hijos que no entienden eso, y cuando hacen eso,
tampoco hay bendición en casa de ese hijo. ¿Por qué? Porque está violando una regla. Entonces no ha dejado a padre y a madre en ese sentido. Se siente parte de la familia. Cuando vivía allá, podía opinar de alguna manera, aunque viva allá, uno no puede gobernar a su padre, pero por lo menos estando en la casa de su padre, trabajando con su papá, tiene tal vez algún derecho de opinar. Pero cuando se vuelve, ¿verdad?, padre también de su casa, mira lo que pasa en casa de tu papá. Que si tu papá le dio más terreno al otro, más dinero al otro, eso no es tu problema. Tú debes honrarlo. Anda y dale un beso a tu padre y obedécelo, y en lo que cabe como padre, honralo. Pero eso también pasa, hermanos. Amén. Si los padres tienen que respetar la casa del hijo, y que es el hijo, ¿cuánto más no el hijo debe respetar la casa del padre? Ahora cuando llegue, no puede ir al refri nada más y abrirlo y comerse todo, sino que tiene que llegar y decirle: papá o mamá, ¿será que me regales? Veo que allá hay unos tacos, hay resto de pastel. Amén. ¿Me invitas con un poco? Y claro que los padres siempre son buenos, ¿verdad? Siempre les vamos a dar a nuestros hijos. Pero es importante que los hijos, ¿verdad?, se den cuenta que esa ya no es su casa. Su refri lo pueden abrir y cerrar a la hora que quieran, pero el refri de papá no. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Allá ya no hay amén, ¿verdad? Eso no se puede. Entonces es importante, hermanos, que los hijos sepan eso. Amén. Es importante que los hijos sepan respetar la casa de su padre. Y los padres, si los padres tienen que respetar la casa de su hijo, mucho más los hijos tienen que respetar la casa de sus padres. Amén. Porque esa casa, allí hay un varón que todavía gobierna, que tiene derecho de darle a quien le dé la gana lo que le da. Amén. A veces tenemos que lidiar con esos detalles en la vida aún de la iglesia, hermanos, porque a veces no se comprende este lado de las cosas de Dios. Pero ¿qué pasa? No es simplemente tratar de reclamar un derecho. El problema es que cuando uno hace estas cosas, estás saliendo de los caminos de Dios. Ya no estás actuando con justicia, ya no estás caminando conforme a la justicia de Dios. ¿Y qué pasa? Pues prácticamente estás trayendo, hermano, alguna consecuencia sobre tu vida, sobre la vida de tu familia. Entonces, si Jehová no edifica la casa, porque tú no lo dejas que Él gobierne tu casa, entonces trabajarás en vano y, hermano, no va a funcionar las cosas. Es importante que nosotros entendamos eso. Así que allí, ¿verdad?, seguiremos siendo padres e hijos, conviviendo, amándonos, respetándonos, pero cada quien sabrá, ¿verdad?, su límite, porque ahora ya te casaste. Ya tienes tú un área de autoridad, donde tu autoridad está donde Dios manda, no donde tú quieras. No a donde tú quieras vas a ir a gobernar a nadie, en tu casa. Amén. Entonces es muy importante, hermanos, que mencionemos eso, porque en algún momento a veces cometemos el error, hermanos, de actuar así. Aunque puede decir uno: es que así estamos acostumbrados, aquí nadie dice nada. Nosotros vamos y agarramos y traemos y, ¿verdad?, agarramos herramientas, agarramos cosas de casa de papá. Es que está en terreno de papá y yo soy libre de venir. No, no somos libres de ir y agarrar lo que queramos. Debiéramos respetar eso y pedirle a papá: papi, me das esa hoja de guano, quiero reparar mi casa. Pero si papá dice que sí, entonces no, cuando vea papá ya cortaste los guanos y lo estás cargando, lo estás llevando, ¿verdad? Y papá no te dice nada porque eres su hijo, pero ¿qué has hecho? Has pasado sobre su autoridad. Eso, hermanos, pasa. Y muchas veces los padres no ponen orden. A veces yo le tengo que decir a mi hijo eso, hermano. Alguna vez ha pasado. Yo le digo eso por experiencia. Alguna vez le he dicho: oye, tienes que pedir eso, o devuélveme lo que llevaste. Y ahí lo tienes que traer. No, es que cuando tú vas a llevar algo, me lo tienes que pedir, porque luego me lo tienes que devolver. Ahora si yo agarro y te lo regalo, listo. Yo se lo digo a mis hijos. Y así he visto que han aprendido. Claro, cuando empezamos no así, era así. Ni sé dónde se acaban las cosas. Ahora veo que lo piden.
Y así es, hermano. ¿Por qué? Porque esa casa no es su casa de ellos. Ahí está su casa. Allá agarre lo que quiera, pero en mi casa tienen que respetar que allá, ¿verdad?, está una mujer que se llama su mamá y un hombre que se llama su papá, y que son la ley allá. Amén. Así que, hermano, es muy importante que atendamos eso, porque luego entonces empiezan los problemas. Si nosotros no hacemos esto, ¿qué va a pasar? Que cuando empiecen a pasar esas cosas, ¿cómo se resuelven estas cosas? Con problemas, con pleitos. Cuando se estalla un pleito, ahí gritan todos: no, pero que tú te llevabas todo, no, es que tú te robabas todo, es que tú lo agarraste todo. Y ahí está, ahí se empiezan a gritar con pleitos. No, no tiene que ser así. Tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Mira, ahora así están las cosas, y así están las cosas. Ahora los hijos tienen que pedir permiso en casa de su papá. Amén. Y los padres, cuando llegan en la casa, tienen que golpear, y sale la nuera: hija, vine a visitarles, ¿puedo pasar? No llega y empuja la puerta y entra, se tira en la hamaca sin camisa. Y eso, hermano, a veces lo hacen los padres porque piensan que son dueños de todos los que viven en el mundo. Amén. No, los padres tienen que respetar y pedir permiso. Para que se lleve un buen control de las cosas. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿verdad?, esto es una de las cosas que tenemos que cuidar, y a eso le llamamos: dejarán padre y madre. Amén. A eso le decimos: dejará padre y madre, que ya no va a depender de allí. Amén. Que ya no, la ley ya no pasa a ese lugar, y tampoco depende de allí. Ya papá no tiene el deber de criarlo tampoco. Amén. Ya él es hombre, ahora se tiene que sostener. Papá no va a criar la familia que se buscó el hijo. Dejará padre y madre, porque ahora él tiene que suplir, ¿verdad?, en su casa. Como dice Pablo, ¿verdad?, el que no suple para su casa es peor que un incrédulo. Que tus padres estén criando a tu familia, hermano, no es bueno, no es lo correcto. A menos que haya una enfermedad, que haya un motivo, lo hemos dicho aquí bien claro, ¿verdad? Dios es justo, muy bueno, bondadoso, etcétera. Y así debemos de ser, ¿verdad? No es que maltratemos, sino que pongamos en orden las cosas y no nos aprovechemos de nadie, porque aún de nuestros padres nos podemos estar aprovechando, y es injusto eso, hermano. A veces los padres debían de estar bien, y los padres, hermanos, lamentablemente no tienen para vivir, porque los hijos, viene uno y lleva una parte, viene el otro y se lleva la otra parte, viene el otro y se lleva, y ya se quedan sin nada. Cuando los padres no pueden levantarse a trabajar, ya no tienen fuerzas para trabajar. Debían de disfrutar lo poco que tienen, pero los hijos se dividen todavía, hermano. Y eso, hermano, delante de los ojos de Dios es injusto. Entonces estás creando una casa muy mal. Tus hijos te van a hacer lo mismo. Te va a doler eso. No estás edificando una casa buena, porque un día vas a ver el resultado y te va a doler. Porque cuando nosotros hacemos eso, nos sentimos bien, pero cuando nos los hagan, ahí vamos a sentir que no está muy sabroso. Uno lo llora. Hay padres que lloran eso, hermano. Lloran la necesidad que tienen. ¿Pero por qué tienen una necesidad? Porque los hijos no son considerados, de que papá lo poco que tiene es para sustentarse. Entonces, hermano, es algo que tenemos que entender, tanto los hijos que se casan como los padres que estamos aquí. Tenemos que entender eso y poner todo en orden. ¿Para qué? Para que Dios bendiga. Tal vez tenga que pasar una necesidad la familia de mi hijo para que aprenda, pero sabe, más lo va a bendecir el Señor si permito que Dios lo enseñe, y no que yo esté tratando de cubrir su irresponsabilidad y Dios no esté de acuerdo. Eso está mal. Que los padres traten de cubrir: es que mi hijo es irresponsable, pero yo le doy, pero yo lo mantengo. No es justo, hermano. O sea, Dios no puede apoyar esas cosas. Y entonces va a venir la respuesta y va a afectar a todos. Vamos a llorar al ver cómo le va a nuestros hijos. Pero ¿quién hizo eso? Nosotros, los padres, permitimos
que esa cosa mala, esa injusticia se cometa. Entonces a veces, hermano, tenemos que medio como que hacer eso, ¿verdad? Aunque duele, ¿sí? Yo a veces me siento así, parece que estoy actuando como un hombre malo. No, es lo correcto. Porque yo también, cuando yo quiero darle algo a mis hijos, no me lo tienen que pedir. Yo agarro y toma esto. Quiero darte esto, quiero ayudarte con esto, hijo, ¿verdad? Entonces lo hago. Pero es diferente que yo lo haga a que ellos me quiten sin que yo me dé cuenta, porque eso va a traer mal para ellos y un mal para mí también. Entonces, hermano, es muy importante que podamos entender esta primera parte, ¿verdad? Dejarán padre y madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Se apartarán, pero nunca, hermanos, nunca dejemos, hermanos, amén, de honrar a nuestros padres. Nunca dejemos de visitar a nuestros padres, de ver en su vejez lo que les haga falta, hermano. Por eso creo que es importante que nos casemos con una mujer que realmente pueda, hermanos, amén, estar de acuerdo, que no sea un yugo desigual. Porque cuando en la mujer no hay justicia, no cree en Dios, no ama a Dios, no entiende estas cosas, uno puede entender que debe honrar a sus padres, pero tener a una mujer, hermano, de que te dice: no, es que nosotros lo ganamos, es de nosotros, ¿qué tienes que estar llevando? ¿Qué tiene que estar ayudando? Y verdad, a veces nos dice: ahí están tus otros hermanos, ahí están los otros que no dan nada. ¿Cómo se arma la cosa? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, es difícil, amén. Y tenemos nosotros que, por eso desde el principio, tenemos que ver, ¿verdad? Tú amas a tus padres, los amas mucho. Cásate con alguien que realmente ame a Dios. Solamente así vas a sonreír cuando le digas: ¿sabes qué? Le voy a dar a mi papá, a mi mamá, le voy a dar esto porque lo necesitan. Hasta te va a decir: vamos y dale. Y si le está diciendo: le voy a dar 100 pesos, no, dale 200 pesos. Lo necesitan. Qué bonito cuando oyes de tu esposa eso. Pero voluntariamente. Pero ¿cómo viene esa voluntad? Porque tiene a Dios, porque entiende que tú como hijo honras al padre. Esa esposa sabe que cuando el esposo honra a su padre va a haber bendición allá, amén. Sí, porque Dios va a bendecir la casa de su esposo, porque su esposo está actuando bien. Pero la mujer que se niega a eso, se está negando a la bendición también de Dios, porque no está permitiendo que sea honrado al padre. Y en su casa va a haber calamidad. Va a estar destruyendo su casa, como dice la palabra, con sus manos la destruye. La necia con sus manos la destruye, porque la que no tiene a Dios y no es sabio, no entiende que hacer esa acción va a traer bendición para ella y para sus hijos. Pero ¿quién entiende eso? Solo una mujer sabia, una mujer que entiende cómo funcionan las cosas en la vida, cómo funciona la justicia de Dios. Esa mujer va a estar agradecida, contenta que el esposo vaya y haga eso. Y cuando la esposa también diga hacer eso con sus padres, claro que sí, el esposo siempre va a estar también amar a la esposa, tratarla como un vaso frágil, no la va a lastimar con eso. ¿Por qué? Porque uno lo primero que piensa es: mi esposa ama a su papá, ama a su mamá. Decirle no es lastimarla, es ser áspero. Entonces, hermanos, no dejaremos a nuestros padres literalmente. No nos vamos a olvidar de ellos. Ellos seguirán estando en nuestro corazón, pero tenemos que marcar una línea de autoridad entre ahora ellos y nosotros. Así que si el papá no tiene mucho esa cultura, pero el hijo ya entendió la palabra, ¿qué le va a decir? Papá, déjame, cálmate. O sea, aquí no te toca hablar. Aquí déjame que yo resuelvo estas cosas con mi esposa. No te metas aquí. Amén. Y no estará faltándole a su padre, sino le estará diciendo lo correcto. Y Dios respalda a ese muchacho que habla así. ¿Por qué? Porque está poniendo las cosas como a Dios le agrada. Entonces, hermanos, todo esto, como ya lo dijimos, ¿verdad? Tiene un principio. Bueno,
lo que ya estuvimos hablando casi un mes. Si quisieras que tu matrimonio no haya ese problema, porque eso va a pasar cuando tus padres sean ancianos. Fíjate desde dónde tienes que empezar a preparar el terreno, desde que te enamoras. Amén. Pero si sabes bien que te vas a casar con alguien, hermano, difícil, ay, pobre de este caso, porque cuando llegue ese día va a ser razón de pleito, de problemas. Porque tú quieres a tus padres. Tu esposa tal vez nunca va a querer a tus padres como tú lo quieres. Pero hay hijos que quieren mucho a sus padres y que no van a dejarlo, van a tratar de hacer lo correcto. Pero mientras ellos hacen eso, van a estar viviendo molestos, en pleitos, en problemas dentro de su hogar. ¿Todo por qué? Porque es una mujer que no conoce a Dios, o porque no entiende qué es justicia, cómo funcionan las cosas de Dios. Entonces, hermano, esto pasa en la familia. Y esto pasa, hermanos, amén, en los recién casados, ¿verdad? Cuando se casan. Estamos hablando de los cónyuges. Estamos hablando, ahorita estamos entrando en este tema, hablando del problema de los cónyuges. El problema que atañe realmente al marido y a la esposa. De eso vamos a estar hablando. Así que en este caso podemos ver estos principios, hermano, para que podamos actuar con justicia. Porque luego va a llegar ese momento cuando tú tienes que hacer eso. Y hermano, ojalá y haya un acuerdo dentro de tu matrimonio. ¿Por qué? Porque entonces podrás honrar a tus padres, tu esposa podrá honrar a sus padres, y la bendición va a venir sobre tu casa, sobre tus hijos. Van a ser bendecidos porque se está haciendo lo justo, lo que Dios manda. Alaba el nombre del Señor, dale la gloria y la alabanza, y ponte de pie en esta noche. Amén. Si has entendido este segmento, esta lección, ponte de pie y vamos a orar y darle gracias a Dios, porque Él es el que nos hace entender estas cosas y que podamos preparar el camino, hermanos, a una vida realmente de complacencia a Dios. Complacer a Dios con todo lo que Él exige y pide va a traer mucha bendición, hermano, a la familia, al matrimonio. Va a ser bueno si ponemos a Dios en primer lugar. Si decimos esta palabra, no está escrito allá nada más. Tiene poder, tiene verdad allí. Dios lo dijo, y por eso Él va a cumplir cuando nosotros cumplamos su voluntad. Oramos al Señor. Ponte de pie.